Este encuentro de escritores manzanareños es un escenario propicio para hablar de literatura caldense. Aquí están para escucharnos personas que han hecho de la palabra una lira para cantar sus emociones interiores, poetas que la han tomado para pintar con la paleta de sus versos el paisaje caldense, historiadores que la han usado para expresar su sorpresa por los hallazgos históricos, cuentistas que las hacen suyas para exorcizar los fantasmas de la creación literaria. Este que hoy nos acompaña es un auditorio enamorado de la palabra, que tiene sensibilidad para entender al tejedor de sueños, que se emociona con el trinar de una voz que canta las excelsidades de una raza, que escucha con deleite al orfebre del idioma cuando narra con alegría sucesos de Caldas. Hablar aquí de literatura caldense es rescatar del olvido a hombres y mujeres que desde los años de la fundación de Manizales utilizaron la palabra para expresar su asombro ante la maravilla de un paisaje que se les metía por los ojos. ¿Quiénes fueron esos hombres que, como antecesores nuestros en el amor por el lenguaje, nos dejaron páginas donde la estética invita a leerlas con fricción? Hablemos de ellos. Empecemos diciendo que Caldas ha sido un departamento pródigo en creadores de belleza. Las primeras manifestaciones literarias se dieron en Manizales hacia los años 1880-1885. Otto Morales Benítez sostiene que 36 años después de haber sido fundada Manizales, se organizó en esta ciudad, el Centro Iberoamericano, una especie de cofradía donde se reunían prestantes figuras de la época para hablar de literatura, de arte, de política, de economía. Su misión era incentivar la actividad intelectual, la inquietud mental, el amor por el arte. El periódico La Primavera, que se editó por primera vez en junio de 1886, recogió en sus páginas parte de sus producciones literarias. Allí escribieron Silverio Antonio Arango, José Ignacio Villegas, José María Restrepo Maya y Ramón Gómez Gaviria, entre otros. En esa época nace la generación centenarista, que se manifiesta intelectualmente hacia 1910. Manizales se convierte entonces en un centro de agitada actividad intelectual y empiezan a surgir figuras que con los años ganan prestigio. A esta generación pertenecen Jorge S. Robledo, Roberto Londoño Villegas, Pedro Luis Rivas, Aníbal Arcila. Ellos fundaron en 1904 la Revista Nueva, dirigida por Aquilino Villegas. Allí escribieron plumas destacadas en la época como Samuel Velázquez y Victoriano Vélez, nuestros primeros novelistas. El primero publicó en 1898 la novela Al pie del Ruiz y el segundo Del socavón al trapiche. Además escribieron Alfonso Villegas Arango, el historiador Juan Pinzón, Alfonso Robledo, Francisco Marulanda y Emilio Robledo. Aquilino Villegas dejó una página que ya es inmortal, la oración sobre el incendio que consumió a Manizales el 20 de marzo de 1926. Esta es la que Hernando Salazar Patiño identifica como la primera generación intelectual caldense. De ella forma parte el cronista Tomás Calderón, el poeta Juan Bautista Jaramillo Mesa y el padre Nazario Restrepo, nacidos a finales del siglo XIX. La Revista Nueva publicó, por entregas, 2 obras de José Ignacio Villegas, Para Cerro Bravo y Duelo en la Selva. En los años posteriores a 1910 surgen grandes figuras de las letras caldenses. En 1913 el Círculo Bergerac funda la revista Motivos, donde se expresa toda una generación intelectual. De allí sale Rafael Arango Villegas, el escritor costumbrista de mayor renombre después de Tomás Carrasquilla, que se consolida después de publicar Asistencia y Camas y cómo narraba la historia sagrada del maestro Feliciano Ríos, un zapatero remendón que trasciende en la comunidad por su sabiduría popular. Fue el creador de una mujer impetuosa llamada Petronila Sánchez, que administra una pensión donde se hospedan arrieros y vendedores de baratijas, a quien sus hijas le piden que la saque de la escuela donde estudian, porque allí las llaman las hijas de una rellenera. Aspiran a tener un mejor estatus y convencen a la madre para que cambie de actividad. Buscan así entrar en un nuevo círculo social. Surgen también por estos años Roberto Londoño Villegas,
conocido como el cronista Luis Donoso. Sin embargo, antes de esta generación sobresalieron Mas Grillo, nacido en Marmato en 1868, Abel Farina, nacido en Aguadas en 1875, Rómulo Cuesta, que nace en Marmato en 1867, Gilberto Garrido, que nace en Supía también en 1887. El grupo más importante en la vida literaria de Caldas, los grecolatinos, surge después de esta generación. Todos los estudiosos de nuestro proceso creativo coinciden en que fue el momento más importante que tuvo el departamento en materia literaria. Tuvo resonancia nacional. Para el malogrado Javier Calderón Rivera fue un movimiento literario que trabajó, comillas, una literatura escapista que negaba o simplemente desconocía la realidad circundante. Su formación literaria se realizó en la escuela del decadente modernismo, bajo la sombra aplastante del maestro Guillermo Valencia. Cierro comillas. César Montoya Ocampo dijo que sus miembros hicieron de Manizales una grávida Jerusalén de sorpresivos partos espirituales. En ellos las frases tenían una extraña orquestalidad, una fuerza huracanada, un extraño rumor de olas tempestuosas. Para Jaime Mejía Duque, el grecolatinismo fue el resultado de exigencias primordialmente retóricas y oratorias. En cambio, para Otto Morales Benítez son, comillas, altos símbolos de lo que es la grandeza de la literatura del departamento. Cierro comillas. Recogían un poco de los postulados estéticos del modernismo. En el grupo sobresalieron Silvio Villegas, de verbo huracanado, Fernando Londoño orador magistral, Antonio Álvarez Restrepo, escritor de estilo aquilatado, Arturo Aranguribe, consumado periodista, Gilberto Alzate Avendaño, tribuno prodigioso, Arturo Zapata, editor destacado, Rodrigo Jiménez Mejía, eminente magistrado, Ramón Marín Vargas, periodista virtuoso, Uriel Herrera Giraldo, ameno prosista. Fue una generación brillante. El último grecolatino fue César Montoya Ocampo. La elocuencia, el brillo de las metáforas, la elegancia de los períodos, el rigor gramatical, el buen manejo de los adjetivos fueron una constante en la obra de estos importantes valores caldenses. En Silvio Villegas, las palabras tenían detonación de pólvora. Jugaba con los sustantivos, con la sonoridad de la frase, con la contundencia de los adjetivos. Cuando hablaba, se silenciaba el auditorio. Sus libros Ejercicios Espirituales, Imitación de Goethe y La Canción del Caminante son patrimonio de la cultura colombiana. Fernando Londoño, por su parte, fue un verdadero esteta de la palabra. En su oratoria se destacaba, además del timbre magnífico de la voz, su versación literaria. El verbo resplandecía en sus labios. Su exquisita manera de hablar, matizada en una erudición poco común en un tribuno, lo encumbraron entre sus congéneres. De su amor por el lenguaje henchido de esteticismo queda el libro La Palabra Iluminada. De otro lado, Gilberto Alzate Avendaño estremecía los cimientos del Capitolio con su verbo huracanado. Su palabra era como una granada que disparaba sus esquirlas en todas las direcciones, demostrando su carácter indómito. Con su fuerza expresiva se congraciaba con las multitudes que lo aclamaban y con su inteligencia promovía debates históricos en el Parlamento. No llegó a la presidencia de la República porque la muerte se le atravesó en su camino hacia esa dignidad. Estos tres nombres fueron, de su generación, los que más sonaron en el país. Los demás se quedaron en la provincia, entre sus recuerdos, apegados a sus montañas, como Samuel Ocampo Trujillo, escritor de fino estilo que, sin embargo, se desperdició en los vericuetos de la burocracia. Ocampo Trujillo fue un humanista consumado que acumuló lecturas, pero no dejó un libro que incrustara su nombre en la historia de la literatura caldense. Fue un orador de palabra exquisita que en sus intervenciones sacaba a relucir su formación intelectual. O como Antonio Álvarez Restrepo, que derivó hacia los densos comentarios de tipo económico, donde se advertía una pluma brillante y que no obstante haberse mecido su cuna en Antioquia, se formó espiritualmente en Manizales. O como Rodrigo Jiménez Mejía, el salameñeño que por dedicarse al servicio de la justicia como magistrado,
malogró una vocación literaria que se manifestó temprano en su libro Tierra Buena. Cada decenio ha dejado en Caldas una huella fulgurante de creatividad literaria. La década del 30, cuyos valores intelectuales se agruparon en torno al periódico La Patria, fundado por Francisco José Ocampo, marcó historia. De esta generación se destaca Luis Alzate Loreña, el poeta de Salamina, que alcanza renombre después de publicar Símbolos Rotos y que refrenda el buen nombre que había ganado su coterránea Agripina Montes del Valle, autora del libro Poesías. Circulaban entonces la revista Cervantes, que editaba Arturo Zapata, y la revista Atalaya, que editaba Gilberto Agudelo. Se les conoce como el Grupo Milenios. No incursionan en la actividad política. Predomina en el arte poético el estilo parnasiano. Guillermo Valencia impone desde Popayán su escuela poética y nuestros poetas asimilan su temática. La novela Risaralda, de Bernardo Arias Trujillo, gloria de Manzanares, a quien le rendimos homenaje hoy en este encuentro de la palabra, en este encuentro de escritores manzanareños, hizo de esta novela Risaralda la obra más importante escrita en Caldas en este género literario. Tiene como espacio geográfico la población de Sopinga. La historia transcurre en la hacienda Portobelo. Pacha Durán, Francisco Jaramillo Ochoa, Juan Manuel Vallejo y Carmelita Durán, conocida como la Canchelo, son los personajes principales de la obra. Juan Manuel Vallejo es un aventurero echado pa'lante que, huyendo de un castigo de su padre, se dedica a recorrer el país hasta que, deseoso de regresar a su tierra, llega a Sopinga en busca de trabajo. Pacha Durán es una negra portentosa que establece en Sopinga una fonda donde los negros rumbean cada semana. Carmelita Durán, de otro lado, es la hija de Pacha Durán que todos los negros quieren enamorar. Francisco Jaramillo Ochoa es el gran patriarca que llega de Manizales para someter a los negros en su tarea de colonización. A través de estos personajes, Bernardo Arias Trujillo narra la historia de un pueblo que es el fruto de la colonización. En los años 40 sobresale una generación que se expresa en las páginas del diario La Mañana, fundado por Ramón Marín Vargas. En esa época empiezan a sonar nombres como Ovidio Rincón Peláez, Otto Morales Benítez, José Hurtado García, Antonio Jaramillo, Cardona Jaramillo, Adel López Gómez, Danilo Cruz Vélez y Rubén Sierra Mejía. Esta generación se aparta de la influencia grecolatina. Son menos grandilocuentes. José Hurtado García se consagra como novelista al publicar Ciudad sin Río. Y Samuel Jaramillo Giraldo, autor de la novela Morrogacho, estrena sus armas literarias. Es a finales de esta década cuando Otto Morales Benítez publica su primer libro, Estudios Críticos. Adel López Gómez se consagra como uno de los maestros del cuento con la publicación de su libro Por los Caminos de la Tierra, título que es refrendado posteriormente con sus obras El Niño que Vivió su Vida, Cuentos del Lugar y la Manigua, El Diablo anda por la aldea y El Retrato de Monseñor, entre otros. Otto Morales Benítez publica en 1951, con motivo del primer centenario de la fundación de Manizales, Testimonio de un pueblo. Aquí habla sobre la colonización antioqueña. Aborda todo el proceso de fundación de la ciudad, desde el momento en que Fermín López se estableció cerca del Cerro de San Cancio en 1837. Su nombre se consagra años más tarde cuando publica Revolución y Caudillos. Desde 1939, cuando asumió con Miguel Arbeláez Sarmiento la dirección del suplemento Generación del periódico El Colombiano, siendo todavía estudiante en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Otto Morales Benítez empezó a demostrar su vocación literaria. Una de sus preocupaciones temáticas fue el mestizaje en América Latina, pero dedicó tiempo importante para analizar las manifestaciones culturales de su tierra. Aguja de Marear, Cátedra Caldense, líneas culturales del Gran Caldas, entre otros, son prueba de ese interés por estudiar el proceso literario de Caldas, su tierra. El cuento fue el género literario que cultivó durante su existencia Adel López Gómez. Hace parte de lo que algunos críticos han dado en llamar clásicos maiceros.
autores que tomaron la tierra como tema de sus ficciones. Amigo personal de Tomás Carrasquilla, llevó a sus cuentos la angustia de hombres que están marcados por el dolor, por la lucha constante para lograr la supervivencia, por el esfuerzo para sostener un hogar. Su narrativa se nutre de las vivencias de esos seres anónimos que deambulan por el campo cogiendo café, tumbando maleza o sembrando maíz. Como Carrasquilla, ha hecho de sus personajes la expresión de la cotidianidad. Otros libros de López Gómez son La sandalia y el camino, Asesinato a la madrugada, Las ventanas del día, El hombre, la mujer y la noche, y Allá en el Golfo, la novela sobre el Urabá antioqueño. En la década de los 50 surge una generación que se renueva literariamente. Se reúnen alrededor de la recién creada revista Milenios. El grupo fue liderado por Rafael Lema Echeverry, un poeta de alto vuelo que además ejerció como periodista. De esta generación hacen parte Samuel Ocampo Trujillo, Jorge Santander Arias, José Vélez Sáenz, Daniel Echeverry Jaramillo, Alberto Londoño Álvarez, Arturo Gómez Jaramillo, Hernán Villegas Galarza, Dorian Hoyos Parra, Rodrigo Ramírez Cardona, entre otros. Eran jóvenes estudiosos, con mucha inclinación literaria, que expresaban sus ideas en un lenguaje castizo y brillante. Son muy profundos en su temática, aunque se alejan un poco del uso continuo de la metáfora, utilizando un lenguaje más llano, conservan su devoción por la estética. Es un grupo de ideas renovadoras, con una concepción nueva de la belleza literaria. Varios de ellos integran el grupo de las 13 Pipas, que fue famoso en Manizales a comienzos de los años 70. José Vélez Sáenz publicó Las llaves falsas, un relato en primera persona, donde el narrador cuenta sus experiencias con la marihuana. Jorge Santander Arias, por su parte, fue un ensayista profundo que publicó 3 libros: Óbice, El juicio particular y Subrayados. La generación de los años 60 se formalizó alrededor de la revista Siglo XX, orientada por Eduardo López Estrada y Hernando Salazar Patiño, heterodoxa en su contenido. Acogía toda expresión artística, no obstante que en esa época se hallaba en todo su furor el existencialismo de Jean-Paul Sartre y el movimiento nadaísta de Gonzalo Arango. Sus inspiradores no permitieron matricularla en ninguno de estos ismos. En sus páginas se dieron a conocer nombres como Enrique Quintero Valencia, Jaime Echeverry, José Chalarca, Jaime Ramírez Rojas, Herman de los Ríos, Héctor Juan Jaramillo, Augusto León Restrepo, Antonio Mejía Gutiérrez, Néstor Gustavo Díaz. Además, colaboraron Rubén Sierra Mejía, Fernando Mejía Mejía, Jairo Maya Betancur y Edgardo Salazar Santa Coloma. De este grupo, uno de los escritores más destacados por su estilo castizo y con sus conocimientos literarios es Hernando Salazar Patiño. Aunque ha sido un hombre polémico, posee formación humanística. Como historiador se ha preocupado por rescatar el pasado literario periodístico de la región. Herejías y Manizales bajo el volcán son sus libros más importantes. Como poeta se consagra Fernando Mejía Mejía. La inicial estación, su primer libro, tiene una acogida inmensa, tanta que Pablo Neruda se refiere a su calidad poética en un reportaje que concede al periódico El Tiempo. 2 años más tarde, publicó Cantando en las cenizas y en 1966 Los días sagitales. Estos libros confirman la autenticidad de su voz desolada, que tiene ecos recónditos de César Vallejo, Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud. A su obra se refirieron plumas tan descollantes como Rafael Maya, Luis Vidales y Germán Pardo García. Su poesía es auténtica. En Elegías y en Tiempo hay una poesía rica en vocablos. Invoca a Walt Whitman, a Charles Baudelaire, a César Vallejo, a Arthur Rimbaud. Javier Arias Ramírez hace parte de la grandeza poética de Caldas. Publicó su primer libro, Grito de Arterias, en 1951. En esa obra primigenia empezó a mostrar sus preocupaciones metafísicas, su angustia existencial, su rabiosa soledad, su espíritu atormentado. Sus libros posteriores, Sinfonía Homonésima, Razón de la Vigilia, Una memoria escucho, Soledad inconclusa, La sombra tiene un eco, La muerte que me puebla, entre otros, ratifica su preocupación por esos temas existencialistas
que caracterizaron la obra de los poetas malditos de Francia como Villon, Mallarmé, Verlaine y Valéry. En su poesía quedaron consignados versos a la soledad, a la angustia, a la desesperanza, a la tristeza, a la vida y a la muerte. Su poesía se nutre del barro existencial, de la angustia misma del hombre contemporáneo, de las cosas elementales que llenan la vida. La obra poética de Hermann Lehmann se caracteriza por el tono angustiado que tienen algunos de sus versos, por la perfecta arquitectura de sus sonetos, por el contenido social que le imprime a su poesía. Luis Vidal les dijo de él que era un bardo armonioso. Y Fernando Mejía escribió, comillas, puede mostrarnos la palabra convertida en milagro de creación, sin alteraciones ni artificios que la desfiguren. Cierro comillas. Hermann Lehmann publicó Cantos de Anselma y del Paisaje, Al sur de los caminos, Perfil del aire, 5 variaciones y un requiem, Presencia de itinerario, poemas agónicos y poemas del instante final. Es indudable que la tradición literaria de Caldas continúa en ascenso. Muestra palpable de ello es la cantidad de libros que cada año se publican. Tenemos un movimiento cultural amplio, renovador, de trayectoria, con mucha capacidad de creación. Poetas caldenses como Flor Zapata Arias, Uriel Girardo Álvarez y Juan Carlos Acevedo y el malogrado Carlos Héctor Trejos han obtenido premios nacionales. Alberto Agudelo Duque ha obtenido galardones de prestigio. Octavio Escobar Giraldo, autor de Después y Antes de Dios, Mar de Leva, La Posada del Almirante Benboom y el álbum de Mónica Pon, entre otros, es nuestro novelista más reconocido en el contexto nacional. Lo publican grandes editoriales. Y otro discípulo de Hipócrates, Orlando Mejía Rivera, fue en 1999 Premio Nacional de Novela Ministerio de Cultura con su libro Pensamientos de Guerra. En Europa sus novelas El enfermo de Abisinia, donde narra la vida atormentada de Walt Whitman, y El médico de Pérgamo, sobre Galeno, uno de los primeros médicos que registra la historia, gozan de amplia acogida. Los dormidos y los muertos, del también médico Gustavo López Ramírez, ha recibido elogios de Jorge Orlando Melo, el autor de Historia Mínima de Colombia. Por su parte, Adalberto Agudelo Duque, que ha ganado importantes concursos nacionales de literatura, tiene obras donde se percibe un narrador exquisito que maneja la palabra con mano de orfebre. El año anterior ganó el concurso nacional de novela Aniversario Ciudad de Pereira con el libro Little Beach. Ya antes había ganado el concurso nacional de novela Ciudad de Bogotá con el libro Pelota de Trapo. El buen momento que vive la literatura caldense se debe al trabajo disciplinado de nuestros escritores. Caldas sobresale cuando se habla de literatura. Miremos brevemente los siguientes nombres. Eduardo García Aguilar, residenciado en París, es más conocido en México que en su propia tierra. Su obra despierta el interés de los estudiosos de la novela colombiana. Sus libros Tierra de Leones, El viaje triunfal y El Boulevard de los Héroes, no obstante su temática enraizada en la ciudad de Manizales, han sido traducidos a varios idiomas. Alonso Aristizábal, oriundo de Pensilvania, brilló con luz propia. Sus obras Un pueblo de niebla, Escrito en los muros y Una y muchas guerras, han merecido elogiosos comentarios de la crítica. La loba maquillada, de Néstor Gustavo Díaz, un libro que levantó ampolla cuando vio la luz pública, trascendió en su momento. Jaime Ibáñez alcanzó reconocimiento con su novela Cada voz lleva su angustia. Carlos Eduardo Marín deja cuentos vernáculos y Pablo González Rodas una novela, 3 días de oscuridad, que recrea el ambiente de Aguadas. Este año 2 caldenses han figurado en el ámbito nacional. El médico Gustavo López Ramírez con su novela Los dormidos y los muertos, que mencionamos hace un instante, y Jaime Echeverry con Prohíbo ser mi nombre, una novela de denuncia. Es indudable que la tradición literaria de Caldas continúa en ascenso. Muestra palpable de ello la cantidad de libros que cada año se publican en el departamento. Tenemos un movimiento cultural amplio, renovador, de trayectoria, con mucha capacidad de creación.
aunque no se cuenta con un medio que acoja sin reservas lo que aquí se produce en materia literaria. Aquí tuvieron vida revistas que trataron de mantener encendida la llama de la inquietud mental. Alep, de Carlos Enrique Ruiz, y Papel de Oficio, de Jaime Ramírez Rojas, persisten en su lucha por fomentar la creación literaria. Desaparecida Sipila, de la Universidad de Caldas, y Manizales, herencia de Blanca Izaza de Jaramillo Mesa, que mantuvo viva durante muchos años su hija Aida Jaramillo Izaza, quedan pocos espacios para la expresión de las ideas. De otro lado, hay que decir que todavía ningún escritor nuestro, perteneciente a esa que Otto Morales Benítez llamó generación de las identidades, ha alcanzado su consagración. En Caldas todavía no se ha escrito la novela que supere a Risaralda, de Bernardo Arias Trujillo, el manzanareño, ni la obra que alcance la permanencia en el tiempo que ha logrado Asistencia y Camas, de Rafael Arango Villegas. No tenemos todavía el cuentista que alcance el renombre de Adel López Gómez, nuestro consumado narrador, ni un autor de cuentos infantiles que sea editado nacionalmente como Hernando García Mejía de Aguadas. Tampoco hemos encontrado al filósofo que se encumbre en el pensamiento como Danilo Cruz Vélez o Rubén Sierra Mejía. En poesía todavía no se ha dado el bardo que supere la obra de Fernando Mejía, Javier Arias Ramírez o Fernando Arbeláez. Aunque algunos poetas caldenses como Flover Zapata, Arias y Uriel Giraldo Álvarez han obtenido premios nacionales, todavía sus voces líricas no han logrado trascender las fronteras comarcanas. Carlos Héctor Trejos, de Río Sucio, que era una promesa poética por la trascendencia de su voz, puso fin a sus días. En poesía tampoco se ha publicado un libro que tenga la trascendencia creativa del Metal de la Noche, de Ovidio Rincón Peláez, ni tampoco ha surgido un crítico literario de la agudeza intelectual de Evel Botero. En Caldas se trabaja en este momento con profesionalismo. Nuestros valores jóvenes, aquellos nacidos del año 50 para acá, son conscientes de la importancia de su trabajo literario. Tienen disciplina, talento creativo, capacidad imaginativa. Todos están forjando un mañana mejor para nuestras letras. En este sentido, se puede esperar mucho de Jorge Emilio Sierra Montoya, Carlos Arboleda González y Pablo González Rodas. El primero publicó El pensamiento político de Gaitán, el segundo Cartas a 14 personajes de la historia y el último Premios Nobel latinoamericanos. En estos libros, los tres autores se revelan como ensayistas ponderados, con un conocimiento amplio de los temas que trabajan. Además, González Rodas se revela como buen novelista. Su libro 3 días de oscuridad demuestra que posee talento narrativo. En esta novela se habla sobre un pueblo, Malabrigo, donde ocurren sucesos extraordinarios como un terremoto que destruye varias casas. Malabrigo es Aguadas, la tierra donde nació el escritor. La novela se inicia con el sermón que el padre Suárez, párroco de la localidad, pronuncia un primer domingo de Cuaresma. Allí advierte a los feligreses sobre la inminencia de 3 días de oscuridad que producirán horror e incertidumbre entre los pobladores. Esta charla sobre la literatura caldense nos conduce a plantear algunas consideraciones sobre el trabajo literario que se realiza en nuestra región. En primer lugar, es importante recalcar que en manifestaciones culturales somos un departamento privilegiado. Mientras existen regiones del país donde escasamente se publican 2 o 3 libros en un año, aquí tenemos una producción literaria que asombra. Es decir, tenemos identidad cultural. Esto nos permite mostrar con orgullo nuestra tradición literaria. En segundo lugar, no hemos producido una novela que nos identifique en el contexto nacional. Si bien es cierto que Risaralda, de Bernardo Arias Trujillo, es una obra conocida internacionalmente, es más cierto todavía que no se ha escrito otro libro que nos dé presencia nacional. En nuestro concepto, ello obedece a que Caldas no tiene temas novelables que sean universales. Aquí no hemos tenido vetas temáticas como las de la costa atlántica que posibiliten escribir una novela como 100 años de soledad. Sin embargo, la cultura del café no ha sido explotada literariamente. Solo un escritor boyacense que estuvo radicado varios años en Armenia
atrevió a novelar sobre el tema. Escribió La noche de Samira, una novela que recrea la bonanza cafetera. ¿No ha surgido el escritor que sea capaz de novelar sobre nuestras costumbres? ¿O será que hemos perdido el sentido de pertenencia? ¿Cuándo se escribirá en Caldas una novela que sea leída en todo el país? La verdad es que no tenemos un Manuel Mejía Vallejo, ni un Gustavo Álvarez de Azábal, ni un Fernando Soto Aparicio, ni un Eduardo Caballero Calderón, ni un David Sánchez Juliao, mucho menos un Gabriel García Márquez. Esta fue pues mi charla. Espero que despierte en quienes la escucharon el interés por conocer un poco lo que ha sido la trayectoria literaria del departamento de Caldas y que hemos representado en el contexto nacional. Muchas gracias a ustedes por escuchar esta charla.